La tendencia de la economía mexicana en el sector de los servicios va a la baja, ya que yo considero que por algunas situaciones y panoramas y decisiones que ha tomado el gobierno como tal, ha hecho que ese sector de servicios se contraiga y no tenga un crecimiento esperado como debería ser un país como México en riqueza de recursos naturales y toda esa parte. No hemos tenido el crecimiento que esperamos y que deberíamos de haber tenido. Una de las principales cosas o panoramas que tuvimos mal para el sector de servicios fue el cambio de administración. Tuvimos un cambio de gobierno, de por sí las economías se contraen cuando hay cambios de gobierno y más cuando hay un cambio del partido político en el gobierno. Entonces tenemos una diferente ideología, diferentes reformas en la cuestión del cambio de gobierno. Nos vino a afectar muchísimo porque veníamos de un gobierno ya establecido por varios años que después tuvo un cambio a ser un gobierno diferente como el PAN y regresó al PRI. No tuvimos tanto problema ahí porque teníamos ya un conocimiento de lo que era el PRI. Llegó un partido político nuevo a la presidencia, que fue Morena, y tuvimos un descontrol por la incertidumbre que tenían muchos países y la falta de confianza que tenían bastantes organizaciones y países hacia nuestro nuevo presidente. La nueva negociación del Telecán, que ahora es Temec, también fue uno de los factores que tuvimos porque teníamos un problema en la parte de que ninguno de los países se ponía de acuerdo. Teníamos muchas diferencias entre los sectores que íbamos a beneficiar nosotros y querer beneficiar. Estados Unidos tuvo un cambio de presidente, lo cual hizo que tuviera una postura proteccionista hacia sus productos y un poco patriotista también. Entonces todo lo que no fuera Estados Unidos, no beneficiara a Estados Unidos, él no lo quería. Y eso nos afectó bastante a nosotros porque empezó a poner muchas trabas, muchas amenazas hacia nuestros aranceles como tal, y eso lo veíamos un poco desgastante hacia nuestra economía también, como lo es el sector automotriz. Las declaraciones y sus amenazas hacia aranceles adicionales que le iba a poner al acero, a los servicios como tal que nosotros exportamos, tuvimos un pequeño ahí declive porque muchos países empezaron a perder sus intereses en invertir en un país donde iba a ser más caro como tal. La guerra comercial entre Estados Unidos y China es otra de los factores que nos han influido bastante, que no supimos aprovechar porque México, en lugar de haberse convertido en un proveedor sustituto de todos los productos que China ya no mandaba a Estados Unidos por su guerra comercial, Kiko no supo aprovechar ese sector e invertir servicios que China le mandaba a Estados Unidos. No supimos ahí aprovechar esa oportunidad que teníamos de invertirle a esos servicios que pudimos haber hecho. Creo que uno de los más importantes factores que influyó en esto es las cancelaciones de las rondas petroleras, la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la disputa de los contratos de gasoductos entre CFE y empresas privadas. Ya que el aeropuerto de Texcoco, recordemos que los vuelos de avión, las aerolíneas ofrecen servicios, es una experiencia como tal e iba a generar miles de empleos a ese sector, lo cual podía volver a hacer que México creciera más en ese sector. Al tener dos aeropuertos, por la afluencia de gente que viene a México, hablaba de muchos empleos tipo aeronáutico. Los gasoductos y las diferencias entre CFE y las empresas privadas nos afectaron muchísimo porque la luz es un servicio. Tenemos economías y potencias, países potencias que exportan luz, o sea, tenemos energías renovables y nosotros no podemos invertir en ese tipo porque seguimos estancados como tal. Por último, el más importante de todos, el que estamos viviendo ahorita, la pandemia del coronavirus, creo que es el que más nos va a afectar hasta cierto punto en la economía, en todos los sectores, no nada más en servicio, en comercio, toda esa parte, porque el coronavirus paralizó la economía del mundo. Ahorita va a hacer falta inversión, va a haber mucha gente que en lugar de querer gastar su dinero para invertir en diferentes cosas o empresas que quieran invertir en México, ahorita van a querer recuperarse de todas las pérdidas que tuvieron con el coronavirus y no van a estar invirtiendo en ninguno de los sectores. Entonces yo creo que esto va a ser muy feo para la economía mexicana, va a haber una contracción, no va a haber un nulo crecimiento y vamos a tener que esperar mínimo unos 2 o 3 años en lo que se recupera esta parte de los servicios y la parte del comercio se reanude. O sea, el comercio yo creo que no va a parar completamente, pero sí va a reducir un poco porque las empresas van a buscar otra manera de que sus productos lleguen y la parte de que otros servicios se puedan otorgar de diferente manera a como veníamos haciéndolo antes de la pandemia. Ya no quieren depender
de una economía nada más, como lo fue China, como lo fue Estados Unidos, y van a empezar a buscar países diferentes. Pero México no creo que esté en uno de los más atractivos por la parte de su política que tiene ahorita y las decisiones que ha tomado la nueva administración. En conclusión, creo que México tiene mucho potencial para ser un país de servicios como tal, pero nos hace falta mucho más inversión y mucho más mentalidad de la gente para poder llevar a cabo ese crecimiento que necesitamos en ese sector.